Muy bien. Nuestra presentación de hoy tiene como título Sofonías, el nombre que guarda la esperanza en el día del Señor. Este profeta del Señor tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros y vamos a hacer un análisis profundo de este libro. Durante todas nuestras 12 o 13 presentaciones vamos a analizar este libro en el lenguaje original en la cual fue escrito y también su aplicación para el remanente del Señor en el tiempo del fin. El contexto histórico en el cual se desarrolla el libro de Sofonías es el contexto de se desarrolla en Judá aproximadamente 600 años antes de Cristo y donde la idolatría había sido muy extendida, donde en Judá se adoraban y habían altares a quienes, no a Jehová, sino altares a Baal, y se adoraban al ejército celestial, al ejército del cielo. No solo ello, había una corrupción terrible en el templo. El sacerdocio y el sumo sacerdocio se compraba. Usted, si quería ser sacerdote y pagaba cierta cantidad de dinero, obtenía el sacerdocio. Y no solo ellos, sacerdotes vendían sacrificios y vendían animales para ser sacrificados como si fuese un mercado, dado que el templo no estaba hecho para qué, para el comercio. No solo ello, este profeta tiene un nombre profético, ¿sí? Este profeta no era rey ni general, sino la voz de Dios en medio de la oscuridad, la voz de Dios en medio de las densas tinieblas que estaban azotando Judá, ¿sí? Es en este contexto donde Dios levanta a este profeta, donde Dios levanta a Sofonías, que en hebreo se pronuncia Sefanaya. Sefanaya, Dios lo levanta con un mensaje especial. No solo ello. Este profeta tiene una genealogía bastante interesante, pero antes de entender la genealogía, es necesario comprender el significado del nombre de Sofonías. Sofonías o Sefanaya significa Jehová ha escondido o tesoro de Jehová o Yahvé ha escondido. Ha escondido. ¿Qué? ¿Para qué esconde Dios? ¿Por qué significa Sofonías tesoro ha escondido? Eso lo vamos a descubrir en toda nuestra serie, en todo el desarrollo de estas 12 o 13 presentaciones. Sofonías es una palabra compuesta. ¿Es una palabra compuesta de qué? De varias palabras o de varias frases. Por ejemplo, la primera frase o la primera palabra o letra que compone Sofanaya o Sefanaya es la palabra Sad. Esta letra significa o se pronuncia Sadi. Sadi es un símbolo de que es un símbolo de la justicia divina y representa al justo, representa a aquel que es justo. No solo ello, también tenemos este otro significado que se pronuncia Pe. Pe significa boca o también se manifiesta a través de la herramienta que iba a utilizar el profeta para qué, para dar su mensaje. Sofonías iba a hablar. No solo ello. Esta letra, la siguiente letra que compone el nombre de Sofonías es la palabra Num. Num significa pez y el pez es símbolo de resurrección y es símbolo de vida. ¿Sí? Es por eso que los cristianos primitivos simbolizaban o tenían las letras que escribían para simbolizarse y las huellas que dejaban tenían una forma de un pez. No solo ello. Otra de las letras que compone el nombre de Sofonías es la letra Yod. Esta pequeñita letra que ustedes ven aquí es la letra más pequeña y representa la mano de Dios. Una última letra es la letra G. Esta letra significa mirar. Y esta es la letra que completa el nombre de Dios. Si ustedes pueden ver aquí, hay dos letras que representan o que se leen como G, y esto traducido a nuestro comprender es YHWH o Yahvé.
¿sí? Estas letras componen el nombre de Sofonías. No solo eso, en la Septuaginta, cuando se utiliza la palabra Sofonías, Sofonías viene del griego cripto. Cripto, ¿qué significa cripto? Cripto significa esconder. De aquí viene el término cripta, de aquí viene el término criptografía o también criptomoneda. ¿Sí? ¿Habrá escuchado usted de eso? Colosenses nos va a decir que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este escondido deriva de el griego cripto, ¿sí? No solo ello. Otro de los aspectos bastante interesantes de este profeta es su genealogía, ¿sí? La genealogía va a representar que Sofonías tiene una sangre real y esta sangre resiste a la apostasía. ¿Por qué? Justamente Sofonías tiene un linaje real. Sofonías desciende ¿de quién? Desciende de Cusi. Cusi, que significa etiopaco o alguien procedente de Etiopía, o también significa fortaleza. Además, Sofonías también es descendiente de Gedalías. Gedalías significa Jehová es grande o Yahvé es grande, ¿sí? Aparte de eso, también vamos a encontrar dentro de la genealogía de Sofonías a Amarías. Amarías, que significa Yahvé ha prometido o Jehová ha prometido. Y por último, dentro de la genealogía de Sofonías, vamos a encontrar a Ezequías. ¿Se recuerdan ustedes del rey Ezequías? Ezequías significa Yahvé es mi fortaleza o Jehová es mi fortaleza. De esta manera empieza el capítulo 1, verso 1 del libro de Sofonías, diciendo: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Cabe recalcar esto: el único profeta en toda la Biblia que se muestran o se narran sus 4 generaciones es el profeta Sofonías. ¿Qué está queriendo decir Dios con esto? ¿Qué está queriendo decir Dios con al mostrar la ascendencia de Sofonías? Lo que Dios está queriendo decir es que Sofonías es el bisnieto del rey que restauró el templo. ¿Quién fue este rey que restauró el templo? Ezequías. Ezequías derribó los altares, hizo volver al pueblo a la adoración verdadera. ¿Sí? Lo que Dios está diciendo es que, mira, hay un remanente, hay un descendiente, hay una generación que todavía vive. Esta generación que destruyó la falsa adoración, esta generación que restableció el tiempo, el templo de Dios, todavía vive, ¿sí? Y esto es una metáfora para cada uno de nosotros y para el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿sí? Así como Ezequías era ascendiente de Sofonías y Sofonías descendía de estos 4 personajes, también el pueblo del Señor desciende. ¿De quiénes? Desciende de personas que han sido luminares en el mundo. Sí, más adelante vamos a ver esto. Ezequías tuvo un papel importante. Ezequías destruyó los altares de Baal. Ezequías restauró la adoración verdadera y su nombre significa Jehová es mi fortaleza, y esto tiene una aplicación en el movimiento adventista. Así como se marca 4 antecedentes de Sofonías, también el movimiento adventista tiene sus antecedentes, ¿sí? Nosotros recibimos la herencia de quienes, de los reformadores, de Josías, de Lutero, de Miller. No solo ello, nuestra posición actual
dentro de la iglesia es que nosotros estamos en contra de la apostasía, ¿sí? Pero hay amenazas y esta apostasía lo que hace es intenta borrar nuestra herencia. No solo ello. ¿Somos descendientes de Ezequías? Claro que sí, porque somos una sangre que resiste a la corrupción, porque llamamos al mundo, al pueblo y a la cristiandad a la adoración al Dios verdadero. Destruimos los altares de Baal, de los falsos dioses, predicando el mensaje bíblico, el mensaje correcto, el mensaje que está basado en la palabra del Señor. No solo ello, cuando nosotros nos adentramos un poco más dentro de el contexto histórico que se estaba desarrollando, donde Josías, donde Sofonías es llamado a su ministerio, Judá estaba al borde del abismo. Dios llama a Sofonías cuando Judá estaba al borde del abismo. Había una decadencia espiritual fatal. En el año 640 al año 609, Judá estaba en una decadencia terrible. Y este fue el periodo del reinado de Josías. ¿Sí? En el reinado de Josías, Judá tuvo una decadencia espiritual de tal magnitud que Dios tuvo que llamar a un profeta. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Había idolatría. ¿Dónde? En las azoteas. La idolatría que se realizaba en las azoteas sobre los techos, ¿adoraban a quién? Adoraban al ejército del cielo, adoraban a la hueste de los cielos. Y este ejército del cielo no es otra cosa que quienes, a los astros, ¿sí? Adoraban a los astros, adoraban a las estrellas. Y el libro de Esther, hablando un poco de esto, Esther capítulo 1, verso 14, nos va a decir que el ejército del cielo son las estrellas. Pero justamente aquí, en este periodo del gobierno de Josías, cuando Dios llama por profeta Sofonías, Israel estaba en idolatría, estaba idolatrando la astrología. Había una idolatría a los astros y los judíos empezaron a creer que las estrellas controlaban su destino. Te pregunto, haciendo un paréntesis, mucha gente no cree esto actualmente. ¿De qué signo sos? Ah, sos Sagitario. Ah, sos Cáncer. Esto de la astrología y qué tipo de signo eres no es nuevo. En los tiempos de Sofonías ya se practicaba eso. Y el problema no es que las naciones paganas lo practiquen. El problema es cuando esto se introdujo, ¿dónde? Dentro del pueblo del Señor. Y es allí donde viene el problema. Porque hubo una idolatría al ejército del cielo. La gente, incluso los sacerdotes, adoraban y se inclinaban al ejército del cielo desde sus azoteas, ¿sí? Y esto es algo inadmisible dentro del pueblo del Señor, porque Dios no es honrado en ese tipo de prácticas. No solo ello, había una corrupción en el templo terrible. El templo que había construido Salomón se corrompió y el servicio se corrompió. ¿Por qué? Porque los que se apartaban de seguir al Señor y los que no buscaban al Señor ni lo consultaban, dice Sofonías 1:6, esta gente que iba al templo, esta gente que servía en el templo, no buscaba al Señor. ¿Qué buscaba? Buscaba sus propios beneficios, buscaba sus propias complacencias, ¿sí? Esto de buscar, esto de consultar, no nacía, no iban a buscar a Dios. ¿Iban a qué? Por sus propias concupiscencias, por sus complacencias. Y no solo ello. Había idolatría, había corrupción, pero también había algo más.
había complacencia espiritual. Y Sofonías 1:12 nos va a decir lo siguiente: acontecerá que en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien ni hará mal. Dios se ha olvidado de nosotros, ¿sí? Dios no va a hacer bien ni mal, a él no le interesa lo que pasa. Creían de que Dios no iba a intervenir y que ellos podían vivir como quieran. Mucha gente dice eso hoy actualmente. Usted va a escuchar a grandes hombres de mucho intelecto decir: bueno, si hay un Dios, probablemente haya, pero él se olvidó de nosotros. No le interesa lo que pase con nosotros. Así que uno puede vivir como quiera y puede hacer lo que quiera, ¿sí? Ese fue el contexto en el cual se estaba desarrollando el ministerio del profeta Sofonías. Os pregunto ahora, ¿no se condice mucho con la realidad que estamos viviendo? ¿No es esto la realidad de hoy en día? ¿Acaso actualmente no se adora a ejércitos celestiales modernos? Dinero, éxito, redes sociales. ¿Acaso no hay corrupción religiosa? ¿Acaso no se comercializa con la fe? ¿Sí? No solo ello. ¿Acaso no hay complacencia espiritual? ¿Acaso no decimos: Dios no hará nada en un mundo de crisis climática, de guerras, de pandemias? Mucha gente cree que Dios está ausente, mucha gente cree que Dios no está. Y es en ese contexto donde Dios levanta al profeta Sofonías. Y no solo ello, algo más. Hay una conexión bastante interesante entre el libro de Sofonías y el juicio investigador, ¿sí? Usted y yo sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. No voy a entrar en esos detalles porque me faltaría tiempo, pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Josías inició una reforma, ¿sí? Josías empezó reformando, ¿sí? Hizo una reforma, pero esta reforma no llegó al corazón del pueblo. Esta reforma no llegó al corazón de los que decían ser el pueblo predilecto de Dios. Josías inicia una reforma. Esta reforma no llega al corazón del pueblo. Hay una reforma externa sin transformación interna. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede dejar ciertas prácticas, uno puede cambiar sus actitudes, pero el corazón no ha sido cambiado, ¿sí? Uno puede salir de Babilonia, pero Babilonia no haber salido de uno. Uno puede dejar Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no haber salido de uno. Y quiero un ejemplo de esto. ¿Se recuerda usted de la mujer de Lot? Ella salió de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero Sodoma y Gomorra no habían salido de dentro de ella y quedó convertida ¿en qué? En una estatua de sal, en un pilar de sal. Lo interesante es esto: Josías inicia una reforma, pero esa reforma no llegó al corazón del pueblo, fue una reforma externa, no hubo una transformación interna. En 1844 también se inicia un juicio investigador, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario va a ser purificado. Los mileritas proclamaron la venida de Cristo. Hubo un periodo de reforma. Mucha gente se unió a ese movimiento, pero solo era externo. Cuando vino la prueba, no lo soportaron. Usted ya sabe esa historia, ¿sí? Usted ya sabe eso. Solo hubo una reforma externa, pero más no hay una reforma
interna. Es por eso que la condición del pueblo del Señor en este tiempo, según Apocalipsis capítulo 3, verso 12 al 22, dice que tú dices que eres rico y te has enriquecido, pero no sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque hay una reforma externa, pero no hay una reforma interna. No la hay. Es por eso que el libro de Sofonías, capítulo 1, verso 14 y verso 15, dice la inspiración: cercano está el día grande de Jehová, día de ira y de angustia, día de ira y angustia. Gritará allí el valiente, día de ira y día de angustia y día de aprieto y día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Qué va a venir entonces? Va a venir y se va a manifestar el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? El día del Señor viene de la expresión, si día viene de la expresión yom. Yom no se utiliza para un día de 24 horas, sino yom se utiliza o significa un periodo de intervención divina. Va a llegar el día, el momento o el periodo cuando Dios va a intervenir, y cuando Dios intervenga va a ser día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad y día de entenebrecimiento. ¿Por qué da todas estas características? No tengo tiempo para explicar cada una de esas características, pero estas características se relacionan con las 7 postreras plagas o 7 copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra en el libro de Apocalipsis. No tengo tiempo para entrar en esos detalles, pero te estoy dando la pista para que si vos querés analizarlo y profundizar esta expresión de Sofonías 13 y 14, puedes hacerlo a detalle en casa. Otro de los aspectos que manifiesta Sofonías capítulo 1, verso 14 y 15, habla de Señor, día del Señor. Este Señor viene del hebreo Adonai. Adonai significa, o aquí se utiliza, Dios, que Jehová está en acción. Dios está en acción juzgando el pecado. ¿Para qué? Para restaurar. ¿Sí? Este Yom Adonai se manifestó cuando este Yom Adonai se manifestó para cada uno de nosotros en el juicio investigador, porque allí empieza el día de Jehová. Allí empieza el día del Señor. ¿Sí? Es por eso que el juicio es un acto de amor. ¿Por qué es un acto de amor? Porque en 1844 Jesús entró al lugar santo, al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Para qué? Para realizar un juicio. Pero no es un juicio de condena, sino es un juicio de ¿qué? Un juicio de limpieza. Es un juicio de amor, es un juicio de misericordia. ¿Sí? Daniel 7, 9 al 10 nos recuerda que Cristo entró al santuario celestial. No solo ello, este juicio no es un juicio para condenación, sino es un juicio de limpieza. Además, la inspiración dice que el juicio es un acto de amor. ¿Para qué? Para purificar su iglesia. Dios hace este juicio para purificar a su pueblo. Otro detalle más interesante todavía, ¿sí? La iglesia del Señor dice: tú eres rico y no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es lo que quiere limpiar el Señor. Dios quiere hacer esa limpieza. No solo ello, avanzando un poco más, nos vamos a encontrar con el mensaje para el remanente, con el mensaje para el pueblo del Señor. ¿Y cuál es este mensaje?
Sofonías capítulo 2, verso 3 dice, buscad a Jehová, ¿quiénes? Los humildes de la tierra. Buscad a Jehová, los humildes de la tierra. Este buscad implica que implica investigar con pasión. No es una búsqueda profunda, no es una búsqueda pasiva, sino es una búsqueda profunda. En griego esta palabra significa, este buscar significa una búsqueda activa, pero más que activa, una búsqueda perseverante, una búsqueda constante. ¿Sí? Y el término humildes, ¿sí? En hebreo significa que pobre en espíritu. Humildes en hebreo significa pobres en espíritu. Ahora usted recuerda por qué Jesús dijo que los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque justamente pobres en espíritu, en hebreo significa los humildes, humildes significa pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que dependen de Dios. Y en griego esta expresión no muestra debilidad, sino es una fuerza controlada. ¿Por quién? Es una fuerza controlada por Dios. El humilde es pobre en espíritu porque depende de Dios, ¿sí? Y es una fuerza controlada por Dios. No solo ello. Usted y yo sabemos, y esto quiero que quede claro, Dios no busca a los perfectos, ¿sí? Sino que Dios busca a quienes, Dios busca a los humildes. ¿Y quiénes son humildes? Aquel que reconoce su necesidad, aquel que reconoce su falencia, aquel que reconoce que no lo puede solo, aquel que reconoce que solo de la mano de Dios o solo en sus manos puede ser un poder en el mundo. Y esta es la identidad del remanente. Somos el remanente que busca a Cristo. Si usted busca a Cristo con pasión, si usted busca a Cristo con todo corazón y con humildad, es parte del pueblo del Señor. ¿Sí? Y reconocemos que solo en Cristo hay salvación. Y como Jesús mismo lo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo dijo en Mateo 5:3. ¿Sí? El pueblo del Señor es el remanente que busca a Cristo con pasión porque sabe que solo en él hay salvación. Por eso que su pueblo es un pueblo humilde, es un pueblo pobre en espíritu, que depende enteramente de Dios. Porque la humildad es el camino para encontrarse con Dios, es el camino hacia el encuentro con Dios. Y el pueblo del Señor debe buscar y busca activamente que la justicia, busca también activamente la humildad. Otro aspecto bastante interesante de el libro de Sofonías es que a veces uno puede ver este libro como un libro de miedo, pero no, Sofonías no es un libro de miedo. Sofonías tiene un mensaje de esperanza. ¿Para quién? Para el remanente del Señor. Su nombre significa, ¿qué significaba su nombre? Su nombre significa Jehová prometido o promesa de Dios o tesoro de Jehová. Jehová escondido o tesoro de Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el día del juicio no estaremos expuestos, sino ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar escondidos con Cristo en Dios. No solo ello, en el día de la ira no vamos a estar solos. ¿Por qué? Porque estaremos cubiertos con la sangre de Cristo. Eso dice Apocalipsis 7:14. No solo ello, en ese día no estaremos temblando, en el día de la desolación no estaremos temblando, sino vamos a estar con gozo. ¿Por qué vamos a estar con gozo? Sofonías 3:17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, Él se regocijará ¿con qué? Se regocijará sobre ti, callará de amor por ti
se regocijará sobre ti con cánticos. Ese día el Señor va a estar con nosotros y estaremos cantando con gozo y no temblando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios guarda a su pueblo, Dios guarda a sus hijos. Dios tiene un mensaje final en el libro de Sofonías. El libro de Sofonías es un libro de esperanza, es un libro de esperanza para su pueblo. Dios no solo esconde a su pueblo, sino que lo guarda como un tesoro. No temamos el juicio, sino que debemos amar al juez, porque el juez es ¿quién? El juez es nuestro hermano, es nuestro prójimo que está en el cielo, porque él no viene a condenar, ¿sí? A los que están en Cristo, sino viene a que el juicio es para ¿qué? Para asegurarlos, para llevarlos a casa. Es por eso que Tesalonicenses nos va a decir, porque en esto consiste la salvación, en que cuando venga el Señor Jesús desde el cielo, vosotros, hermanos, que no estáis en tinieblas, para que el día no os sorprenda como ladrón en la noche. ¿Sí? Jesús va a venir con sus ángeles poderosos en llama de fuego para retribuir a los que no conocen a Dios, pero a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, sino que el Señor nos ha dado un mensaje para cada uno de nosotros, un mensaje de consuelo, un mensaje de ánimo y un mensaje de esperanza en el libro de Sofonías. Otro de los aspectos bastante interesantes de este libro es que cada uno de los significados o cada letra que compone el libro, el nombre Sofonías, tiene un mensaje profético. ¿Sí? Tiene un significado profético cada letra que compone el nombre Sofonías o Sefanaya. Por ejemplo, ya hemos hablado de la letra Sadí, que significa justicia divina. Este representa al justo, ¿sí? Y también es un símbolo de un pescador con su red. Y lo vamos a encontrar en Salmos y en Proverbios hablándonos al respecto. También vamos a encontrar otra de las palabras, que es la palabra P, boca que habla. Es la herramienta que va a utilizar el profeta. ¿Para qué? Para dar su mensaje. Boca de Dios que pronuncia juicio y también pronuncia gracia. Num, que significa resurrección y vida. Esta palabra, en esta palabra, Dios promete que hay una promesa de Dios para levantar al remanente. ¿Sí? Que Dios va a cumplir esta promesa con su pueblo. Su pueblo va a levantarse. Todos aquellos que duermen van a levantarse. ¿Por qué? Porque justamente duermen en Cristo. El Señor los guarda, ¿sí? Los guarda para que no caigan. Dios va a levantar un remanente. Otro de los aspectos que compone el nombre Sofonías es la letra Yod, que significa mano de Jehová. Es la letra más pequeña de todo el alfabeto hebreo, pero es la más poderosa. Y es la primera letra que compone el nombre de Dios, YHWH. Un detalle más interesante es la palabra o la letra G, que significa respiración de Dios, pero también significa mirad. Es la letra que completa el nombre de Dios, el nombre de Elohim, tal como lo dice Génesis. Las letras de el nombre de Sofonías tienen un mensaje profético y podemos hacer una serie completa de cada una de las letras, solo de cada una de las letras del nombre de Sofonías. Y pasaríamos más de una semana estudiando cada mensaje profético de cada letra. ¿Qué os parece? ¿Os maravilla cómo Dios manifiesta su verdad y cómo Dios revela su profecía y sus secretos a través de su palabra?
Pensad en esto. Otro de los aspectos interesantes ya para ir culminando con nuestra presentación es que Sofonías y el juicio investigador tienen una relación bastante directa. El día del Señor que ya explicamos no es un periodo de 24 horas, sino el periodo cuando Dios va a intervenir. Y Sofonías nos dice que ese día de Jehová es un día de ira, es un día de angustia, es un día de tinieblas. ¿Sí? La inspiración nos va a decir lo siguiente, que el juicio es un acto de amor para purificar la iglesia. Cristo está ahora en el lugar santísimo del santuario celestial, terminando su ministerio intercesor y después va a recibir el reino, el dominio y la posesión de la tierra. Eso dice conflicto de los siglos. Además, otro aspecto interesante es el paralelo del libro de Sofonías con el juicio investigador. ¿Cuál es el paralelo? Vamos a encontrar en Sofonías 1:14 que dice, cercano está el día del Señor. Daniel 7:10 nos va a decir que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sofonías 1:15 nos dice, día de ira y de angustia. El juicio investigador es para purificar, no para condenar. Sofonías 2:13 nos dice que Dios va a guardar, 2:3 nos dice que Dios va a guardar a su remanente. Cristo es el que intercede por los santos, dice Daniel 7:22. No solo ello. ¿Cuál es la importancia de este mensaje hoy para cada uno de nosotros? El juicio investigador empezó en 1844, eso usted lo sabe. ¿Cuál es nuestro papel? Un examen personal, es la preparación que tenemos que realizar. ¿Para qué? Para el pronto retorno de Jesucristo. Y también hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que en el día de juicio Dios esconde a su pueblo como un tesoro. En el día del Señor Dios guarda a su pueblo como un tesoro. Pero hay un mensaje que debemos proclamar. El mensaje final es proclamar el juicio como buenas noticias de que el juicio no es para condenación. El juicio es un acto de amor, un acto de limpieza, un acto de purificación de Dios hacia su pueblo. ¿Sí? Otro aspecto más interesante todavía es que Dios da promesas para su pueblo en el libro de Sofonías. ¿Sí? Y su pueblo está compuesto por quienes, por los humildes de la tierra. ¿Quiénes son estos? Los que reconocen su necesidad de Dios. Buscan a Dios con pasión y perseverancia. Buscan la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Tienen rectitud, viven según los principios rectos, que son los principios divinos. Y también buscan la humildad. Y esto se remite a la dependencia entera y total de Dios. Y las promesas que Dios tiene para su pueblo son promesas de que su pueblo va a estar guardado y va a estar escondido en el día de la ira como un tesoro en Cristo. También hay una promesa de restauración porque Dios va a traer otra vez a los dispersos. Dios los traerá. Y también va a haber gozo y regocijo porque Dios se va a regocijar sobre su pueblo, sobre su remanente. El Señor se va a regocijar sobre su pueblo con cánticos. Y otro detalle interesante es que el pueblo del Señor, el remanente, son los guardianes de la ley porque mantienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También manifiestan profecías cumplidas, comprenden los tiempos proféticos y el juicio investigador. Es usted y yo lo sabemos. Además, hay un mensaje no solo para cuidar la vida espiritual, sino también para cuidar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Pero usted puede decir, ¿y cómo podemos hacer esto práctico? Primero, debemos reconocer nuestra dependencia de Dios en todo. Esto va a traer humildad espiritual. Además, debemos realizar una búsqueda constante. ¿Qué es esto? Estudio diario de la palabra del Señor y oración perseverante. Y además podemos practicar la justicia. Debemos vivir conforme los principios del reino en nuestras relaciones. Y debemos también compartir el mensaje del tercer ángel al mundo. Esto se condice con una proclamación valiente, porque son las características del remanente de Dios
en el tiempo del fin. Otro de los aspectos es que Dios estamos buscando, o su pueblo tiene que buscar a Dios en tiempos de apostasía. ¿Cuáles son los pasos? Primero, reconocer la idolatría moderna, identificar los ejércitos celestiales que compiten por nuestra lealtad con Dios. Segundo, debemos buscar a Dios con pasión. ¿Cómo es esto? Estudio diligente de las Escrituras, estudio diligente de su palabra, con oración perseverante. Debemos cultivar la humildad, esto es reconocer nuestra dependencia entera de Dios, de que sin Él no somos nada ni podemos hacer nada. Además, debemos permanecer fiel como remanente, debemos mantenernos firmes sin comprometer la verdad, ¿sí? En toda nuestra manera de vivir. Idolatrías modernas, eso usted creo que ya lo sabe, pero recordar una de las idolatrías modernas que mucho se permea dentro del remanente de Dios, dentro de su pueblo, es el éxito profesional como valor de medida. Cuando el éxito profesional, para tener éxito profesional, se sacrifican los principios, se sacrifica la verdad de Dios, se convierte en una idolatría. La aprobación en las redes sociales puede ser otra de las idolatrías modernas que permean, corrompen nuestra relación con Dios. Otro de los aspectos, la riqueza material como seguridad. Mientras uno tiene dinero y uno tiene posesiones, uno se siente seguro, dejando de lado que la seguridad que radica en Dios. Y por último, otra idolatría moderna puede ser la autorrealización como fin último. ¿Cuál es el fin último de tu vida? ¿Para qué vives? Ay, yo vivo para esto y esto y esto y esto y esto, y se deja de lado el propósito de Dios, se deja de lado el plan de Dios para nuestras vidas. Incluso se sacrifica la relación con Dios y el relacionamiento con Él por la autorrealización, por el desarrollo de la persona, creyendo que ese es el fin último de la vida, ¿sí? Pero Dios tiene que decirnos algo. Y es aquí donde Dios nos va a permitir reflexionar, ¿sí? ¿Qué ídolos modernos están compitiendo hoy por tu lealtad con Dios? ¿Cuáles son esos ídolos modernos? Usted lo sabe, ¿sí? No solo ello, ¿cómo puedes buscar a Dios con pasión en tu vida diaria? Pensadlo. ¿De qué manera puedes hacerlo? ¿En qué áreas necesitas cultivar más humildad? ¿En qué áreas de tu vida necesitas cultivar más humildad espiritual? Y por último, ¿qué significa para ti ser parte del remanente fiel hoy? ¿Qué significa para ti ser parte del pueblo del Señor hoy? ¿Qué significa? Pensadlo, ¿sí? Pensadlo para ir concluyendo. Dios tiene promesas para su remanente en este tiempo, así como tuvo promesas para el remanente en los tiempos de Judá. Dios tiene un remanente y tiene promesas para su remanente. ¿Cuáles esas promesas? Hay una promesa de protección. Dios dice, te esconderé de la ira de Jehová. No solo ello, promesa de restauración. Dice, he aquí yo estoy contigo y te recogeré ¿de dónde? De las naciones. Va a haber gozo, hay una promesa de gozo porque Jehová está en medio de ti y se regocijará sobre ti con gozo. También Dios dice que va a estar en medio de su pueblo. Jehová tu Dios está en medio de ti, su presencia es otra de las promesas. Y esto tuvo también su cumplimiento en Cristo. En Cristo tenemos protección porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No solo ello, hay restauración porque Jesucristo vino a reconciliar y reconcilió consigo mismo todas las cosas. En Él nosotros nos reconciliamos con Dios. Hay gozo, claro que sí. Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado porque mi gozo, para que mi gozo esté en vosotros. Además, esta otra promesa se cumple también en Jesucristo, con su promesa y la promesa para su pueblo, su presencia. He aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? Los días de reposo, los días de reunión o los jueves cuando presentamos esta serie. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. La presencia del Señor
nos acompaña y esa es su promesa y Dios cumple lo que promete. Otro de los aspectos es que nosotros ahora podemos hacer una aplicación para nuestro tiempo. ¿Sí? Dios ha prometido protección en el tiempo del fin. ¿A través de qué? A través del sellamiento. Dios sella a sus hijos, Dios sella a su pueblo. Apocalipsis 7 habla del sellamiento. Este sellamiento es un sello de protección. Además, su presencia divina. Cristo está ministrando en el santuario celestial, pero está también en medio de nosotros por medio de su Santo Espíritu. También nos promete una restauración final, la tierra nueva y la nueva Jerusalén como promesa, ¿sí? Como recompensa y de la restauración final donde esta tierra y este cielo que conocemos va a ser restaurado. Y por último va a haber gozo eterno. ¿Por qué? Porque Dios va a morar con ellos y ellos serán su pueblo y serán su Dios. Sofonías tiene relación directa con el mensaje del tercer ángel. El mensaje del Sofonías dice: el día del Señor ha llegado. Sofonías manifiesta que el día del Señor. Apocalipsis dice que ha llegado el día del juicio. ¿Hay una falsa adoración en Sofonías? Sí, en Apocalipsis también hay una adoración a la bestia y a su imagen. ¿Hay un llamado de buscar a Dios en Sofonías? Sí, en Apocalipsis también hay un llamado para guardar los mandamientos de Dios. ¿Hay una esperanza para el remanente en el libro de Sofonías? Sí, también hay una esperanza para su pueblo en Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12. Hay temas comunes tanto en Sofonías como en el libro de Apocalipsis: el juicio divino, la fidelidad a Dios, la verdadera adoración y la esperanza para su remanente. Y este es el mensaje de preparación para su pueblo. Debemos buscar a Dios, pero una búsqueda sincera. Debemos practicar la justicia y la humildad. Debemos pedir la promesa del Señor de ser guiados por Él a través de su protección. Y también su pueblo tiene la comprensión de los tiempos proféticos y los juicios del Señor venideros. Y justamente Dios va a guardar a cada uno de sus hijos. Eso es lo que promete y ese es el mensaje del libro de Sofonías. ¿Sí? ¿Qué significa Jehová escondido, tesoro de Jehová, donde se manifiesta en un tiempo de apostasía, pero el Señor va a intervenir y va a haber un remanente que busca a su pueblo? Es por eso que Sofonías 2:3 dice: buscad al Señor todos los humildes de la tierra. Y ese es el mensaje que Dios nos da para cada uno de nosotros. Usted y yo estamos advertidos para que ese día no nos encuentre como ladrón en la noche, para que ese día no nos sorprenda, sino que nos halle alertas y nos halle a cada uno listos. ¿Para qué? Para ser participante del cumplimiento de las promesas del Señor Jesús. Que el Señor bendiga su palabra, que su gracia nos acompañe y su Santo Espíritu nos recuerde constantemente que Dios es fiel con cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.